Discipulado número 83 del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 23, los versículos 9 al 11. Deuteronomio 23, versículos 9 al 11. Completamos el estudio del capítulo 22, donde el Señor nos ministró suficiente y abundante sobre el matrimonio y el Cristo. ¿Cuál es esa relación entre el matrimonio y el Cristo? Y creo que los que asistimos y estuvimos en todas las meditaciones aprendimos algo muy importante sobre eso. Quienes no hayan podido estar, yo les recomiendo en el nombre del Señor. Son 9 meditaciones que tuvimos sobre el tema del matrimonio y el Cristo. Sería bueno que si usted no vino, pues pueda oírlos ahí en diferido en la plataforma de YouTube, en la página de Aferrándonos al Pacto, Jesús es el Cristo. Entonces iniciamos el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 9 al 11 porque para tomar una referencia, aunque vamos a estar meditando en los primeros 14 versículos de este capítulo 23 de Deuteronomio. Le hemos llamado el acceso a Dios en la santidad del Cristo. El acceso a Dios en la santidad del Cristo es el tema de este discipulado. Me dice si ya tiene la cita, Deuteronomio 23, 9 al 11. Amén. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia. Dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Hasta ahí la lectura. Oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en la meditación de esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y damos toda honra y toda gloria a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, eternos, incomparables, inefables, Señor. Ahora tenemos comunión contigo, Señor, y podemos estar en el mismo lugar de tu presencia para rendirte culto y adoración, Señor, y para recibir además la instrucción de tu palabra. Bendito Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, ministranos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, que lo que se diga sea, Señor, lo que tú quieras enseñarnos. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Revélanos a Jesús como el Cristo, por favor, y que podamos entender el propósito de esta escritura en relación con la obra redentora de nuestro Señor Jesús y Cristo. Lo pedimos en acción de gracias. Amén. Pueden tomar asiento, amados. En este capítulo 23 hay ordenanzas, hay indicaciones de parte de Dios respecto a las personas que no podían formar parte de la congregación, así como aquellos que implícitamente no tenían acceso al tabernáculo de Dios, no podían llegar. En su momento, aquí estamos hablando del tiempo del peregrinaje, ¿verdad? Y lo que había era el tabernáculo, no estaba el templo como tal. Después que se construyó el templo de Salomón, pues estas reglas se aplicaron para el acceso a ese lugar donde la presencia del Señor estaba. No omito recordarles, hermanos, el significado que el tabernáculo de Dios en el desierto tiene y tenía. Amén. Y es que ese tabernáculo, hermano, en toda su integridad, es una figura y representación del Cristo. El tabernáculo de Dios es y representa al Cristo. Amén.
Entonces, ese lugar que Dios destinó para transmitir su voluntad, para tener comunión, por así decirlo, contacto con su pueblo, hermanos, fue indicado por Dios, fue revelado a Moisés por Dios mismo cuando estuvo allá en el monte 40 días y 40 noches. Y él le dio instrucciones del diseño, las medidas exactas, todos los utensilios, el detalle de cada utensilio, y en todo eso, en todos esos elementos y en toda esa estructura, encontramos un paralelismo y un simbolismo de la persona del Cristo, como usted y yo no podríamos imaginar. Muchas personas no ven o no le dan la relevancia que lo que se habla del tabernáculo y todas las instrucciones de la ley, no le dan la importancia en relación con el Evangelio y con la revelación del Cristo. Pero déjeme decirle que precisamente ahí es donde más revelación del Cristo hay. Amén. Entonces, Dios le dice a Moisés: construirás un tabernáculo. Ahí ese tabernáculo es el significado del tabernáculo, es un punto de encuentro, que en este caso es un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Amén. Y ese tabernáculo sería el único medio por el cual Dios tendría, interacción con su pueblo, solo que por medio de sus profetas, en este caso de Moisés y luego de Aarón, que era el sacerdote. Amén, que Dios estableció. En la figura del sacerdote, además, tenemos toda la representación y todo el anuncio y la simbología del Cristo, como el sumo sacerdote de Dios. Todas sus vestiduras, los detalles de su vestidura, hermano, las mismas liturgias que debía seguir, ¿verdad? Todo eso tenía un significado específico, y todo eso tenía propósito de anunciar al Cristo. Amén. Entonces, recordando para hacer, digamos, una referencia rápida, ese tabernáculo, hermanos, era una estructura rectangular, ¿verdad? De unos 50 metros de ancho, como por 100 de largo. Dentro de ese rectángulo estaba propiamente lo que era el tabernáculo. Y en ese tabernáculo, que era un rectángulo también, pero más pequeño, estaba el lugar santo, dos cámaras que eran el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santo había ciertos utensilios, estaba ¿cómo se llama? La menorá, o el candelabro de oro, estaba el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Todo eso se vio y lo vimos en detalle y lo escudriñamos y lo estudiamos en el libro de Éxodo, cuando vimos el Cristo en el Éxodo. Amén. Y separados esas dos cámaras, el lugar santo, que era donde los sacerdotes entraban a diario, ¿sí? Separado ese lugar santo, la primera cámara, de la segunda cámara, que era el lugar santísimo, hermanos, había un velo, había una cortina, que era una cortina de lino fino, ¿verdad? Que llevaba colores blanco, azul,
púrpura y carmesí. Todo eso simbolizando al Cristo. Amén. Ya solo le estoy haciendo así digamos, el repaso rápido, ¿verdad? Y se nos confirma en el Nuevo Testamento que ese velo del tabernáculo que después se pasó al templo, porque eso fue, digamos, replicado y diseñado ya en dimensiones diferentes para el templo, pero guardando siempre la misma simetría. Ese velo fue el que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que cuando el Cristo expiró, dice que se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. Y entonces dejó expuesto el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, hermano, era el lugar donde estaba propiamente la presencia de Dios. ¿Cómo estaba representada esa presencia de Dios en el lugar santísimo? En un solo utensilio, llamado el arca del pacto. Hola, hermanos. Esa arca del pacto, hermanos, una preciosura, una simbología preciosa del Cristo propiamente. Entonces tenemos ahí, eran dos piezas, el arca estaba formada de dos piezas. El arca propiamente, que era un cofrecito, ¿verdad? Que ya le he dado las dimensiones más o menos que como de 1 metro, como por 50 centímetros de ancho, o 60. Y dentro tenía esta cajita que estaba forrada de oro puro por dentro y por fuera, que era de madera de acacia y que contenía las dos tablas de piedra con los mandamientos de Dios, con el decálogo. Tenía una porción del maná que Dios dio a los israelitas en el desierto, y más adelante tuvo la vara de Aarón, del sacerdote Aarón, cuando Dios confirmó su sacerdocio, haciendo reverdecer esa vara de una manera sobrenatural, porque era una vara seca, ¿verdad? Era una especie de báculo, ¿verdad? Y era una madera seca, pero Dios la hizo reverdecer, hizo brotar almendras ahí, y entonces ahí nos muestra precisamente al Cristo dándonos vida a nosotros, produciéndonos a nosotros. Pero bien, entonces esa arca era cubierta, tenía una cubierta de oro macizo, de oro puro, ¿verdad? Que era el propiciatorio, esa tapadera se llamaba el propiciatorio. Y esa, construida de una sola pieza de oro, contenía 2 arcángeles en cada lado, un arcángel a cada lado. Y estos arcángeles estaban con sus alas extendidas hacia el frente, en actitud de oración, viendo hacia el propiciatorio, ¿verdad? Y obviamente ahí tenemos el significado de cómo la gloria del Cristo es reconocida por los ángeles. Amén, hermano. Ahí confirmamos lo que la Escritura dice en el libro de Hebreos, que Cristo es superior, muchísimo superior a los ángeles. Y que el Cristo nunca jamás debería ser asociado ni con un ángel ni con una especie de ángel. Aunque en el Antiguo Testamento, como lo confirmamos en el libro de Éxodo, se revela y tiene apariciones y manifestaciones como el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero es digamos, una referencia, digamos, es como decir un nombre asociado al Cristo, pero no es que sea un ángel. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, esa arca, era tan especial que estaba al otro lado del velo, y ahí el sacerdote no podía entrar todos los días. Entraba una vez al año. En el día de la expiación, donde se ofrecía el sacrificio, donde se mataban aquellos 2 machos cabríos, uno de ellos se mataba, ¿verdad? Uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto a que se extraviara, ¿verdad? Y ahí moría, pero antes se le transfería la culpa del pueblo. El sacerdote Aarón oraba, ponía la mano sobre él y transfiriéndole la culpa, los pecados del pueblo. ¿Está conmigo?
Todo eso figura del Cristo. Amén. Pero la característica de esta arca, lo precioso de esta arca del pacto, es que le dice Dios a Moisés, y yo hablaré contigo de en medio de los dos, eran no arcángeles, eran querubines, esos que estaban ahí con sus alas extendidas. ¿Está conmigo? De en medio, imagínese usted, la voz de Dios llegaba, Dios le dice que le va a hablar de en medio de esos dos querubines. Es decir, prácticamente la voz de Dios salía, por así decirlo, del arca. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? El arca, hermanos, esta famosa arca, en los tiempos ya en que los israelitas, después de fallar al Señor y de apartarse de sus mandamientos y de ser desobedientes, fueron y cayeron fueron exiliados, fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y en una de esas ocasiones el arca desapareció. Amén. Entonces, hay teorías de que está no sé dónde, allá en Jerusalén, debajo de no sé dónde y todo lo demás, lo que usted quiera, pero esa arca ya no apareció. Y tiene mucha relevancia, hermanos, como el hecho de la destrucción del templo, ¿amén? Del segundo templo que ya había sido reconstruido. Amén. En los tiempos del Señor Jesús, ese templo había sido hermoseado y renovado, por así decirlo, que ya era el segundo templo, porque el primer templo de Salomón había sido destruido. Ese segundo templo reconstruido y remozado, como decimos nosotros, era una maravilla arquitectónica, ¿verdad? Y Herodes lo hizo por congraciarse con los judíos, ¿verdad? Pero este segundo templo es sobre el cual el Señor Jesús profetizó y dijo: os digo que no quedará de aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Ese segundo templo, con todas sus cosas, ¿verdad?, fue arrasado por los romanos en el año 70 después de Cristo. Mire la referencia, año 70. Porque todo esto tiene relación con la revelación de Dios y del Cristo. Amén. El templo es destruido. ¿Por qué razón? ¿Por qué debía ser destruido el templo? Porque el Señor Jesús dijo: el templo soy yo, ¿verdad? Y yo voy a habitar en todo aquel que cree en mí. Entonces el templo no es un lugar físico. El templo es el lugar de la habitación de Dios, que ahora está en cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Sois templo de Dios. Además dice templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es que el templo ya no tenía sentido. ¿Por qué? Porque el templo, con todo lo que estaba ahí adentro, es el mismo tabernáculo. ¿Está conmigo, hermano? Me está siguiendo el orden, ¿verdad? El tabernáculo fue allá, era una estructura desmontable, pero cuando ya se construyó el templo, quedó fijo allá, en el templo. Pero era lo mismo, los mismos utensilios, todo lo que Dios había mandado, hecho como Dios lo había dicho. Amén. Y eso ya estaba en el templo. Cuando el templo fue destruido, todo eso se acabó. Y entonces, fuera de este tabernáculo, que estaba ahí, en ese rectángulo que le mencioné de esas dimensiones, algo grande, estaba lo que se llamaba, afuera del tabernáculo, estaba lo que se llamaba el altar de bronce, que era donde se ejecutaban todos los sacrificios de animales que eran ofrecidos como ofrenda por el pecado o ofrendas de acción de gracias, ¿verdad?, de parte del pueblo en las fechas en las que Dios establecía. Amén. Ese altar, ese fuego de ese altar siempre estaba encendido. Y con ese fuego del altar, de esas brasas, era que se mantenía encendido el altar del incienso que estaba en el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar, pero entraban todos los días. Amén. Entonces, digamos, en el templo se hacían los sacrificios de animales, las ofrendas por el pecado delante del Señor, ovejas, machos cabríos, becerros. ¿Están conmigo?
eran degollados y al rito que usted ya conoce que está en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y cuando el templo fue arrasado, toda la ciudad fue asolada, o sea, eso fue demolido, o sea, sí, como dijo el Señor, no quedarán piedra sobre piedra. Dios lo permitió para que el pueblo judío entendiera que ya no son necesarios los sacrificios por el pecado. Amén. Que ya lo que Dios había anunciado mediante todas esas obras y figuras en el sacerdocio arónico y en el templo y en el tabernáculo ya se habían cumplido y se cumplieron en el sacrificio del Cristo, de nuestro Señor Jesús. Por eso es que esa ofrenda es única y por eso es que cuando Él expiró, ese velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se abrió, se partió y se abrió en dos. ¿Por qué? Porque ya ese acceso a la presencia de Dios ya no iba a ser mediante ningún sacerdote humano. Está conmigo, hermano. El sacerdocio arónico tenía el propósito de ser una figura del sacerdocio eterno del Cristo. Era un sacerdocio perpetuo porque los hijos de Aarón y los descendientes de la tribu de Leví eran los que podían acceder al sacerdocio. Pero una vez venido el Cristo, eso ya no tenía, quedaba obsoleto. ¿Se entiende? Ya el propósito de anunciar al Cristo y el sacrificio del Cristo se cumplía viniendo el Cristo. ¿Para qué sacrificar si el Cristo ya había sido sacrificado? Y por eso es que en la enseñanza católica está el error enorme de una doctrina que no es una doctrina bíblica, que se llama de la transubstanciación, y es en la que en el acto de la misa se toman las especies, el pan y el vino, el sacerdote, y va en teoría delante del Santísimo, que el Santísimo ahí no estamos, Dios no está ahí, hermano. Le tienen gran reverencia supuestamente porque ahí está la presencia de Dios, no está ahí. Pero se supone que delante de Dios viene y ofrece estas especies y que por el poder de Dios, dicen ellos, ese vino se convierte en la sangre, literalmente la sangre del Cristo. Y el pan o la hostia se convierte en el cuerpo del Cristo. Eso se llama transubstanciación. Y ese acto se interpreta o se reconoce como un sacrificio incruento, que quiere decir que no implica derramamiento de sangre, pero es un sacrificio. ¿Se entiende? Entonces, en el acto de la misa hay una contradicción y una negación del sacrificio de Cristo, de la digamos, exclusividad y eternidad del sacrificio de Cristo. No hay más sacrificio por los pecados. El 10:14 dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más ofrendas por el pecado. Por eso que ni el templo allá en Jerusalén existe. Entonces, se retomó esa figura del sacerdocio, se ha tomado en el catolicismo, esa figura del sacerdocio, copiando toda la liturgia, o casi toda la liturgia, del sacerdocio arónico. Ustedes ven esas cuestiones del incienso, pues diga que casi lo mismo era lo que hacían los sacerdotes los sacerdotes judíos, ¿sí? Solo que ellos sí mataban a los animalitos y los ofrecían y lo demás. Amén. Entonces, pero óigame, ¿cuál era el propósito de esa expiación que se celebraba una vez al año? Que Aarón, o el sacerdote que estuviera designado, previa purificación, realizara esos sacrificios, ese sacrificio de ese macho cabrío, y entraba al lugar santísimo y llevaba en un poquito de la sangre de ese macho cabrío y digamos, ¿cómo le llaman esto? La salpicaba sobre el arca frente al arca del pacto. No sobre el arca, frente al arca del pacto. Entonces, estaba anunciando el sacrificio de Cristo. Y una vez hecho eso, hermano,
Además ponía, dice que mojaba su dedo en la sangre y lo ponía en los 4 cuernos. El altar tenía 4 extremos. El arca, perdón, tenía 4 extremos. Y en los 4 extremos tenía 4 cuernos. Amén. Y en esos 4 cuernos, él ponía un poquito de la sangre, así. Ese alcance de los 4, digamos, extremos del arca, habla de la universalidad del sacrificio de Cristo. Amén. Que ese sacrificio no era solo para ellos, era para todo el mundo. Que fue revelado al pueblo de Israel de aquel tiempo, no al de ahora. El de ahora no es pueblo de Israel. Es la nación de Israel y no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. No confundamos. Pueblo de Dios somos usted y yo. Pueblo de Dios somos todos los que alrededor del mundo hemos creído, creemos que Jesús es el Cristo y damos testimonio de que Jesús es el Cristo. Cosa que los israelitas hasta la fecha no creen. Ya les mencioné que para los israelitas, los religiosos, ¿verdad? No estamos hablando del Estado de Israel. Para los israelitas religiosos de este tiempo, que todavía existen, los fariseos todavía existen, solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Nuevo Testamento, ellos sí son libros históricos y narran de ese tal Jesús, ¿verdad? Pero ese no es el Cristo. Amén. Y entonces, todo el testimonio de la Escritura confirma y dio fe, y da fe, y sigue dando fe, de que ese Mesías prometido ahí es el Señor Jesús. Sin duda alguna. Confirmadísimo en todos los detalles. Pero ellos no lo creen. ¿Ven? Entonces, como ellos siguen sin creer que Jesús es el Cristo, ellos se aferran todavía y tienen la esperanza de seguir, mira esto por favor, de seguir ofreciendo sacrificios. Ellos anhelan reconstruir el templo. Tienen, hermano, ya, literalmente, usted investigue ahí, puede entrar a YouTube y buscar referencias sobre el tercer templo, los elementos del tercer templo que están ya disponibles. Ahí está todo, solo para que una vez esté disponible para poder construirlo, solo que tendría que hacerse botando esa mezquita que usted ve de la cúpula de oro, ¿verdad? La mezquita de Omar. Esa es una mezquita árabe. ¿Cómo construyen el templo ahí? Ahí tiene que construirse el templo, porque ahí estaba originalmente. ¿Y cómo la construyen si está la mezquita esa? Pero se va a reconstruir. Proféticamente tiene que reconstruirse, porque eso tiene que ver con los eventos antes de los juicios finales. ¿Ven? Y antes de la venida del Cristo y la manifestación a todo el mundo, la segunda venida del Cristo. ¿Está conmigo? Porque hay 2 momentos de la venida del Cristo. El momento en el que el Señor Jesús viene por su iglesia, eso es un evento que no va a ser visible por todos. Dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. El Señor viene, nos lleva a usted y a mí como redimidos, como su pueblo, como su novia, nos lleva con Él a celebrar las bodas del Cordero en el cielo. 7 años. Mientras esas bodas se celebran allá, aquí va a suceder la tribulación y la gran tribulación. 7 años de los juicios de Dios sobre los incrédulos. Y 7 años para el testimonio del Evangelio a su pueblo, a los israelitas. Digo a su pueblo en el sentido de los que van a creer. Amén. En esos 7 años se va a testificar a los israelitas, a los religiosos israelitas, para que crean y demostrándoles con la Escritura que Jesús es el Cristo. Y todo el que crea en ese periodo va a ser salvo y agregado a la iglesia del Cristo. Amén. Perseguido por el anticristo a la mitad de esos 7 años y medio. Amén. Y cumpliendo lo que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Serán días de gran tribulación, cual no ha habido desde la fundación del mundo. Amén. Ni la habrá. Esa gran tribulación es la persecución que va a haber del anticristo directamente sobre todos aquellos que manifiesten su fe en el Cristo. ¿Está conmigo?
A nosotros ya no nos va a perseguir porque no vamos a estar, pero a los israelitas sí los va a perseguir. El Señor dice que los va a resguardar, ¿verdad? Por tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, ¿verdad? Hasta que en su venida ellos puedan unirse a sus redimidos. Amén, hermano. Pero por eso es que el templo ya no es operable, ya no tiene sentido que funcione como funcionaba antes. Y que los sacrificios sigan, por los pecados se sigan realizando, que las muertes de los animales se sigan dando, ya no. Solo Dios lo va a permitir para efectos de el cumplimiento de sus profecías y la venida del Cristo. Amén. Entonces, de ese mismo modo en el que el templo, hermanos, ya no es necesario y los sacrificios tampoco son necesarios, como ya le dije, es que nosotros debemos entender por qué ya ahora eso ya no tiene aplicación real o práctica. Ya no tiene ningún sentido porque todo eso ya se cumplió en el sacrificio de Cristo, en la venida del Cristo. Amén. Mientras tanto, hermanos, cuando funcionó ese templo o ese tabernáculo, había restricciones de parte de Dios, señalando qué personas podían tener acceso a ese tabernáculo donde Dios hablaba con Moisés, donde Dios hablaba con los sacerdotes y les comunicaba su voluntad. Amén. Y lo hacía a través del arca del pacto. Amén. Que esa arca del pacto, como le digo, es un simbolismo pleno del Cristo. Amén. Entonces, mis amados, precisamente esa comunión con Dios la estableció únicamente a través del tabernáculo. ¿Qué representa el tabernáculo? Al Cristo, a nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Aquí dice la Escritura, el tabernáculo de Dios con los hombres. El apóstol Juan en el Evangelio dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra en griego que se traduce como habitó es tabernáculo, es decir, tabernaculizó, hizo un tabernáculo, él fue el tabernáculo. Por eso es que el cumplimiento de la venida de Cristo como el tabernáculo de Dios, como Dios entre nosotros, está en la profecía de Isaías 7:14. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces dice, yo voy a andar en medio de ellos. Amén. Entonces el Señor vino cumpliendo esa profecía y demostrando y confirmando. Digo, el templo, destruido este templo, era Él. Amén. Amén. Y en 3 días lo reedificará, dijo el Señor, que era la resurrección. Entonces, entender que el tabernáculo es el Cristo y que significaba que solo a través del tabernáculo se llegaba a Dios, es el mismo significado que hoy debemos entender, que solo a través del Cristo se puede llegar a Dios. Que solo a través de la persona y obra del Cristo, siendo el sacerdote eterno de Dios, siendo el sacrificio perfecto y eterno por los pecados, el único acepto por Dios, el mediador eterno, el sacerdote eterno, el que está ahí delante de Dios, cuyo sacrificio está delante de Dios perpetuamente, es el único que nos puede poner en comunión con Dios. Ahora Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es que Dios no habla por nadie más que por el Hijo. La voluntad de Dios y la palabra de Dios solo está expresada en la boca y en las palabras del Señor Jesús. Por eso es que todo dice que mentiroso profeta de esos tiempos que diga, dice el Señor, está falseando. Y está demostrando que Dios no está hablando.
Porque la Escritura dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén, hermano. Si Dios necesita revelar, comunicar algo a su pueblo, lo va a hacer por revelación. Puede también usar alguna persona y darle una palabra específica, sí. Pero no es una modalidad que esté, o una forma que sea usual de parte de Dios, ¿entiendes? El que Dios hable a través de alguien y mande una palabra específica no va a ser para una persona, va a ser para la congregación o para su pueblo en general. ¿Se entiende? Eso de que dice, miren, dice el Señor, me revela el Señor que tal o cual cosa de usted. Mentira, son mentiras. Son espíritus de adivinación, son mentirosos todo eso. Y mire, todo un montón de gente que lo sigue están ciegos y están oyendo espíritus de adivinación. No están oyendo a Dios. Los propósitos de Dios son tan grandes. ¿Cómo va a creer usted que le va a decir al Señor? Hay una llave, hay una bendición que te ven. Ya ni bendición, ni mal. Hasta en eso entienda que es engaño del diablo. Amén, hermano. Algunos lo han dicho quizás. Ahora, el punto es que, hermano, está claro. Y Dios dice, no, es que yo hablo, dice el Señor, solo por el Hijo. Porque solo el Hijo nos puede poner en comunión con el Padre. A este designó Dios, es que no hay otro. No hay otro ungido, no hay otro Cristo. Solo hay uno. ¿Por qué cree que Satanás se opone tanto a la predicación del verdadero evangelio? Y al testimonio, que es el testimonio de Jesús como el Cristo. No, mire usted, Satanás apoya a un montón de pastores, no lo levanta, pero apoya a un montón de pastores que no hablen de Jesús como el Cristo. Que le hablen de un Jesús prosperador, un Jesús sanador, un Jesús que bendice, un Jesús que recibe con los brazos abiertos y perdona cualquier tropelía y maldad y no hay problema, usted puede seguir pecando, al día siguiente se arrepiente, el Señor lo perdona. Ese no es Jesús, hermano. Ese no es el verdadero Cristo. Amén, hermano. La fe del Evangelio de Dios, que es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo, es una fe que viene de Dios, que nos revela a la persona de Jesús como Señor y Cristo para cada uno de nosotros. Creer que Jesús es el Cristo lo puede hacer cualquier persona, pero tomar a la persona de Cristo como su Señor Jesucristo, no todo lo hace. Amén, hermano. Porque la gente está acostumbrada a ser religiosa y a vivir su religiosidad a su manera. Su comunión con Dios, entre comillas, que no la tienen, a su manera. ¿Se entiende, hermano? Entonces, le conviene más a cada uno creer que lo que piensa y como entiende su comunión con Dios es lo correcto que lo que Dios dice. ¿Me entiendes? La gente prefiere creer en la mentira y engañarse a sí mismo, creyendo que está agradando a Dios cuando la Escritura dice que no. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Lucas 6:46. Y no hacéis lo que yo digo el Señor Jesús. Si me amáis, amamos al Señor. Ya estuvimos hablando de eso el domingo, ¿verdad? ¿Realmente amamos al Señor? Preguntémonos usted y yo, pregúntese usted. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿amo al Señor Jesús? Amo de todo corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi ser al Señor Jesús. Lo amo por sobre todas las cosas y estoy dispuesto a dejar todo lo que sea necesario por el Señor Jesús. O me amo primero yo de manera tan profunda que pongo todos mis intereses primero a la voluntad del Cristo. Amén, hermano. Se da cuenta que no es solo decir, yo creo, ¿verdad? Yo creo que Jesús es el Cristo. Sino que esa fe, hermanos, tiene que estar
plenamente arraigada en nosotros, llevándonos a la convicción de esa realidad espiritual en el Cristo, de que Él es nuestro Señor y Él habita en nosotros. Que Él, junto con el Padre, habita en nosotros y que además ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Somos templo de Dios. El que me ama, dijo el Señor Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada, con Él habitaremos. Amén. Pero si nosotros no realizamos esa verdad espiritual, hermano, vamos a pasar llorando por cosas que no tienen ni gracia que lloremos, ni que nos preocupen. Ay, no. Mi esposa me engañó, mi esposo me traicionó. ¿Y de ahí? ¿Lo traicionó el Señor Jesús? ¿O la traicionó el Señor Jesús? Cuando nuestro corazón realmente está puesto donde tiene que estar puesto. Lo demás, no le digo que no le va a doler, no le digo que no le puede doler a quien sufre una traición o lo que sea, ¿verdad? O un hijo que se le revela, que le desobedece y lo desautoriza, cosas así. O que una madre que le dice, vos ya no sos mi hija, ya no te reconozco como mi hija, o un papá que le dice a la hija, andate que vos no sos mi hija, si seguís en esa tu creencia, ¿verdad? O sea, yo no le voy a decir que no va a ser algo que su humanidad no resienta. Pero que si el Cristo realmente está en nosotros, por eso que el apóstol Pablo dijo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo cual yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ¿qué más dijo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? En otra cita dice, peligro, desnudez, espada, persecución, angustia y todo eso, ¿verdad? No tiene que separarnos de Cristo. Amén. Porque la presencia de Cristo en nosotros tiene que estar por sobre nuestros mismos sentimientos y en el sentido de nuestra alma. Pues acuérdense que donde está todo nuestro sentir es en el alma. El alma es la que se resiente, ¿verdad? Cuando hay una cuestión sentimental ahí, ¿verdad? Se nos murió un gato bien querido, ¿verdad? Lloramos más por el gato quizás que por un familiar, pero bueno, o un chucho. Pero, ¿verdad? Y ay, va que me duele el chucho que se murió, vaya. Ay, como Hipólito tan bonito que era, ahí no sé qué, el gato Marcos o la gata Lupe, no sé, ¿verdad? Entonces, ay, la lloran, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Es el alma, pero por sobre ese sentimiento debe gobernar el Cristo. Se murió alguien muy querido, se pasó algo difícil en nuestra vida, pero el Cristo es más grande que eso. ¿Sí? Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es el mundo, hermano? El mundo es todo lo que nos rodea y todo lo que es aparte de Dios. Pero la victoria sobre todas esas cosas, dice, es nuestra fe en el Cristo. El Señor Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Juan en esa primera carta, capítulo 5, versículo 4, 5, por ahí. Sino el que cree que Jesús es el Cristo. Se da cuenta que solo la verdadera fe en el Cristo nos va a permitir trascender un montón de situaciones. Todo lo que se nos venga en la vida,
Porque el amor al Cristo, entender que somos templos suyos, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Redentor, que tenemos comunión con el Padre, que nuestra eternidad está garantizada, ¿y qué más queremos? Todo lo que se puede desear, dice, no es comparado con la bendición de Dios. Hola, hermano. ¿Se está entendiendo esto, no? Le está haciendo entender el Espíritu Santo. Y así dice Salomón, la Escritura, el Espíritu Santo a través de Salomón. Todo lo que es de desear o deseable no se puede comparar con el Cristo, con la sabiduría de Dios. ¿Qué decía David? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Y nosotros, ¿no? Renegando o angustiados porque no tenemos un buen aparato diabólico de esto. Es que yo quiero uno con 256 de memoria, una 8 de RAM por lo menos. Me gustó el Samsung, ¿verdad? Y sufrimos por esas cosas. Sufrimos por esas cosas más que por la presencia del Señor. ¡Hola, hermano! Sufrimos por esas cosas, nos preocupa más, lloramos más por eso que por la presencia del Señor. Y David que decía, no, ya fuera de ti, yo no deseo nada en esta tierra. Yo prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Nosotros al revés, ¿verdad? Prefiero estar 1000 días fuera de la casa de Dios que un día. Y venimos a aparecer a los 1000 días aquí. No, hermano, es triste. Amén, hermano. Es triste si la fe del Cristo no está en la persona, no hay regeneración, no hay transformación, no hay vida, no hay amor al Cristo, no hay comunión con Dios, hay nada, hermanos. Hay pura paja, puro cascajo, pura apariencia, igual que los sepulcros blanqueados que les dijo el Señor, ¿verdad? No, ustedes ven bien bonitos, con esas grandes mantelinas y esos grandes vestidos blancos, les digo el Señor. Estoy traduciéndolo al tiempo actual, ¿verdad? Y con esos grandes sotanas bien bonitas, ¿verdad? Blancas o negras o moradas o de todos los colores, pero ustedes por dentro están llenos de podredumbre y de muerte. Ustedes no conocen a Dios, no están con Dios ni por asomo. Entonces, veamos, ¿qué pasaba? Bueno, esta era la introducción, hermano. ¿Qué pasaba entonces cuando el Señor estableció leyes para el acceso al templo y a la congregación? En los primeros versículos, porque le dije que aquí estamos viendo de los capítulos, de los versículos 1 al 14, ¿verdad? ¿O no me oyó al principio? Ya me acordaba, pero bien, que haga la voluntad del Señor. Señor, ilumínalo o ilumínalo, por favor. Amén. Entonces, mire lo que dice: los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados, no mayugados, la palabra es magullado. Hoy, cuando usted hable de mango, no diga mayugado, es magullado. Hoy, el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Está hablando de defectos físicos, ¿verdad? Y de incapacidad así muy específica. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. No entrará y ya, ¿verdad? Y dice, y de lo que vimos en los versículos 9 y 10, dice, si hubiera alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza, imagínense los niveles, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? De que sin la obra del Cristo, óigame por favor, sin la obra del Cristo aplicada por la fe al que recibe el testimonio del Evangelio, no hay forma de ser purificado, ni hay forma de tener acceso a la presencia de Dios. ¿Me oyó? Entonces, lo que estaba prefigurando aquí el Señor es, miren, es que pueden entrar al templo solo los limpios y solo los que estén íntegros, ¿verdad? Por eso es que los ciegos, si usted recuerda de las sanidades que el Señor Jesús,
los ciegos no podían entrar al templo. Los impedidos, ¿verdad? Alguien que tuviera una pata más corta que la otra, ¿verdad? O una mano más corta, no sé, algún defecto, ¿verdad? No, pues, pies torcidos, vaya lo que se menciona aquí, ¿verdad? Defectos así, de fábrica, pues, pero que no eran corregibles, ¿me entiendes? El Señor aquí no excluía a los feos, oye, estamos claros, así que los que somos feos no teníamos problema. Enteritos y todo, pero feos, pero enteritos y todo, el Señor lo aceptaba. Lo que no aceptaba el Señor era la impureza y la imperfección. Okay. Amén. ¿Por qué? Precisamente porque el acceso a Dios solo es para los santificados, para los purificados. ¿Se entiende? Por eso es que, mire, ¿qué decía David cuando hablaba del acceso a la presencia de Dios? Leamos Salmo 24, por favor. Yo sé que usted se sabe de memoria ese salmo, pues, pero yo le digo que lo veamos, solo para los hermanos para mí, que yo no me lo puedo dar y que no soy como usted que se memoriza todas esas cosas así profundas. 24:3. Mire esto, por favor. Quiero que lo leamos despacito y que el Señor nos dé el entendimiento necesario. Mire lo que dice. Mire la pregunta que hace David en el Espíritu. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es la primera pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Está hablando a su presencia, al lugar de su habitación. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién? Preguntemos. Esa es una pregunta que sigue vigente ahora, ¿no? ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios? Hola, hermano. No, cualquier gente que Dios no rechaza a nadie. Si la gente cree y con fe le pide, el Señor lo oye. Mentira. Mentira, hermano. Dios no oye a los pecadores. Dios oye la oración de sus hijos, de su pueblo. En Mateo capítulo 6, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Y si usted viene a los estudios, a las predicaciones de los domingos, se acordará lo que el Señor nos ministró en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Dice el Señor, y orando. Bueno, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y nosotros cómo? Enséñanos a orar, ¿verdad? Necesitamos saber. Va, papitos, quietos, repetir, va, tranquilos. Dice, vosotros pues oraréis así. Y empieza a dar el modelo de oración. Esa no es una oración para repetirse. Tontamente, ignorantemente, la gente lo toma como una oración para repetir. Algo litúrgico, ¿va? Algo de que, no, que usted repítala porque esta oración es efectiva. No, hermano, ese es un modelo. Es un esquema de cómo debemos acercarnos a dirigirnos a Dios. Pero ¿a quién le dijo eso el Señor Jesús? A sus discípulos. No se lo dijo a Juan Pérez. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que han creído que yo soy el Cristo y que van a dar su vida por esta fe en mí, les digo cómo deben orar al Padre ustedes. Y la misma oración se llama, la gente le pone Padre Nuestro, ¿verdad? Pero el mismo esquema de oración nos está diciendo que solo los hijos pueden dirigirse a Dios. ¿Cómo dice la oración? El modelo. Eso no cambia, ¿verdad? Padre Nuestro. Va. Pregunta, ¿es Dios nuestro Padre? Somos hijos de Dios. Y ahí viene el engaño del diablo, ¿me entiendes? A través de la religión. Todos somos hijos de Dios. Sí, ya estuvo. Ahí te vamos a averiguar. Satanás. No son hijos de Dios todos. Somos hijos de Dios únicamente los que hemos creído de todo corazón y nos ha sido revelada la fe
en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús el Cristo, solamente. Amén. A todos los que creen en su nombre. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, es una potestad de parte de Dios, dada al que cree que Jesús es el Cristo. Yo creo en Jesús. Está bueno. Los demonios también creen y tiemblan. Así dice la Escritura. Pero si vas a decir que crees en Jesús, rendí tu voluntad a Él. Rindamos nuestra voluntad a Él y que Él sea nuestro Señor y Cristo, que Él sea nuestro gobernador. Que nos conduzcamos conforme a su voluntad, no a lo que nosotros decimos. Amén. Entonces, los hijos somos los que podemos orar. Solo los hijos. ¿Y qué hay con los que no son hijos? ¿Dios los puede pedir? Sí. ¿Le pueden pedir? No. ¿Sabe cómo oye Dios a los pecadores? El que clama por salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? El nombre del Señor. El nombre del Señor está en la persona del Cristo, de su Hijo. A todos los que creen en su nombre, el nombre del Cristo. Creer que Jesús es el Cristo es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es solo creer en Jesús, ¿me entienden? Si hasta el diablo cree en Jesús, pero no es salvo. La redención se opera con la fe profunda revelada por Dios en la persona del eterno Hijo de Dios como el Cristo, como el ungido eterno, como Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno y como Señor de nuestra vida. Sin esa fe no hay, usted y yo, nadie tiene partida de nacimiento. ¿Se entiende? Espiritualmente hablando. No hay reconocimiento como hijo si no está la fe profunda en la persona de Jesús como el Cristo. Yo creo en Jesús, lo felicito. ¿Cree que Jesús es el Cristo? El eterno ungido de Dios, el Rey eterno, el sacerdote eterno y el profeta eterno de Dios, que mediante su sacrificio y mediante la fe en su nombre, usted puede tener acceso a la comunión con Dios, el perdón eterno de sus pecados y la redención de sus pecados. ¿Cree usted así en Jesús? Al que cree así, gloria a Dios. Pero como le digo, si esa fe está verdaderamente en el corazón, va a producir un fruto, va a producir transformación, porque Dios, la fe del Cristo, obra por medio del Espíritu Santo regenerando, es decir, produciendo una nueva criatura, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, dentro del Cristo, en la fe del Cristo, amén. Da que no solo decir, yo creo que hay que estar dentro del Cristo. Nueva criatura es. Nadie puede ser nueva criatura si no ejerce la fe de esa manera. Amén. Pero no me miren mal, por favor. Entonces, ese acceso a la presencia de Dios, al Padre mismo, dice, ¿quién? Volvemos a la pregunta, porque ahí no habíamos quedado, no creo que me perdí. Ya he perdido el pastor, ya tiene sus lagunas. No. Versículo 3 de capítulo 24 de Salmos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién? 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 ¿Todo el mundo? ¡No! Solo los redimidos. Solo los hijos. Solo los santificados, purificados, lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Solo ellos. Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? El lugar santo es ese lugar donde estaba el arca del pacto. ¿Quién? Y el arca del pacto es el Cristo. ¿Quién puede estar con el Padre y el Hijo? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Quién? ¿Ah? Cualquier persona de cualquier religión, no se equivoque, hermano. Porque este asunto no es de religión. El que vence la fe en la persona del Cristo tiene que quitarse cualquier rótulo y cualquier atadura a una denominación y a una doctrina humana. Tiene que tomar la fe del Evangelio.
y la doctrina del Cristo, exclusivamente. Y esa le va a dar la convicción y el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu de que es hijo de Dios. Porque el verdadero certificado de nacimiento de los hijos de Dios es el testimonio del Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quiere saber si usted tiene el certificado de hijo de Dios? El Espíritu Santo le va a confirmar. Si el Espíritu no le confirma y si no conoce quién es, ya se fregó. Busque al Señor de todo corazón, arrepiéntase y reconozca al Señor Jesús como el Cristo. Pida por salvación, porque como dije, la única oración que Dios oye de los pecadores es invocar el nombre del Señor para salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Cristo. El que diga y reconozca, Señor, yo necesito ser redimido, perdonado de mis pecados. Creo que Jesús es el Cristo. Ahí lo oye inmediatamente. Y esa fe lo pone en comunión con Dios y entra aquí, mire, al monte de Jehová, al lugar santo, porque es el lugar donde está el Cristo. Y sabe que esta profecía está hablando del Cristo. Hola, hermano. El Cristo es el que tiene, el único que tiene las condiciones para estar con el Padre. Amén. Pero el Cristo nos lleva a esa comunión con el Padre por medio de la fe en su nombre. Porque dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo. Amén. Entonces, el primero que está bien y de quien está hablando aquí es el Cristo. Dice, ¿quién entrará? El único que puede entrar por el momento, dijo David, es el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo? Soy manso y humilde, puro de corazón. Este es el puro de corazón, es el Cristo, hermano. Amén. Él es el único que puede estar y tener comunión con el Padre. Pero usted y yo tenemos esa bendición de parte de Dios. Podemos tener acceso al Padre. Ya el velo del templo está rasgado. Ya no hay intermediarios humanos que nos deban llevar. No hay sacrificios por el pecado. No hay ningún ritual de la ley que nos pueda acercar a Dios. Solo la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como Cristo. La fe profunda en Él. Y dice, limpio de manos y puro de corazón. El que no elevó o no ha elevado su alma a cosas vanas, si solo es el Cristo, ni jurado con engaño. Ahora, Él es el que nos da acceso. Aquí ya, hasta un himno haga, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para el de manos limpias? Ay, sí, yo tengo las manos limpias. Mejor no diga nada que la me chicharrada de las manos chucas. No tenemos manos limpias, hermano. Cuando dice el apóstol Pablo, orando, levantando manos limpias, sin ira ni contienda, no se refiere a estas manos limpias, ¿verdad? Sino al hecho de que nuestro corazón debe estar purificado en la fe del Cristo. Amén. Y que no debe haber malas intenciones en nuestro corazón. Amén, hermano. Hasta ahí entonces, lo que el Señor nos quiere hacer entender, y espero que cada uno haya sido ministrado por el Señor, en cómo aún en nuestra indignidad, oye, mi hermano, antes no podíamos, estábamos lisiados, estábamos leprosos, ¿sí? ¿Por qué tenemos nosotros la referencia de los milagros del Señor Jesús? Confirmando que Él es el único que puede llevar a todos aquellos defectuosos a la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor sanó ciegos? Los ciegos no podían entrar a Él. Sanó cojos, paralíticos, leprosos. ¿Se entiende, mi amado? La mujer encorvada, esa mujer no podía entrar al templo. La del flujo de sangre, mucho menos. ¿Se entiende eso? Entonces los milagros del Cristo no es para que la gente, ¡ay, yo tengo flujo! ¡Ay, le quiero tocar el bote del mata! De payasadas. El Señor, si está bien, le puede sanar. Pero no busque al Cristo por eso. El Señor no vino para sanar. La obra del Cristo es de salvación. Creer en Él para salvación es lo más importante. Ya, mire, preocúpese. Usted puede estar sanito como un gusanito o puede estar más enfermo que la enfermedad. Pero lo importante no es eso.
Lo importante es que usted entienda que lo que usted necesita no es un bienestar o una sanidad física, sino una sanidad espiritual, del alma, del espíritu. Usted necesita, usted y todas las personas necesitamos tener la condición de redimidos, de salvos por la fe en Cristo. Ya lo que pasa con el cuerpo es secundario, hermano. ¿Cree usted? Mire, en esa actividad de visitar a los enfermos en hospitales, mire, la gente ahí no anda cuestionando mucho. Y ay, es que cualquiera escribe la Biblia y no, los enfermos allá que están a punto de morir no le dicen, casi todos son bien docilitos para creer, ¿verdad? Lastimosamente no se les predica el evangelio de la manera correcta. Pero si pueden creer en la persona de Jesús para salvación, en ese lugar de enfermedad y en una condición ya casi de muerte, son salvos, hermano. Porque lo que el Señor le interesa no es levantarlo de la cama, ¿verdad? ¡Ay, milagro! Y este que estaba ya por morir ya resucitó. No, hermano. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven? Entonces, al Señor lo único que le interesa es la salvación. Y a los hijos, hay un propósito para todos los hijos. Si usted y yo entramos en el propósito de Dios para hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a dar salud en función de esa disposición que tengamos para servir al Señor. Por eso yo le digo y le recomiendo en el nombre del Señor, disponga su corazón, disponga su vida, su tiempo para servir al Señor. Hay muchas maneras de servirle, ¿verdad? Y eso, yo no le digo que le va a dar 100 años de vida, no, pero mientras el Señor venga, usted va a tener salud, Dios lo va a mantener en pie. Podrá ponerle algún aguijoncito por si es demasiado soberbio, así, o muy elevado como era Pablito, ¿verdad? Que el Señor le tuvo que poner un aguijoncito ahí para que no fuera muy arriba, ¿verdad? Pero, por lo demás, hermano, disponer nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, para obedecer, ¿verdad? Ser obedientes a su mandato, compartir el evangelio, testificar, hacer la obra de Dios de una u otra manera. Ahí está garantizado, ¿no? Amén. Porque para hacer la obra de Dios, de alguna manera necesitamos estar medio sanos, ¿verdad? Entonces, pero digo, hermanos, que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a disponer nuestra vida y nuestro corazón de mejor manera para hacer la voluntad del Señor. Amén, hermano. Por favor, hoy sí póngase en pie. Porque yo he estado parado, ya me voy a sentar, tráiganme una silla. Hoy quedan parados ustedes una hora, hoy yo me voy a sentar, es broma. Oramos, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, gracias. Gracias. Gracias por nuestro Señor y Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa provisión perfecta, única, preciosa, incomparable. En la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Porque sin Él, Señor, no había forma de llegar a ti, ni la hay. Fuera de ti no hay quien salve, tú lo dices, Señor. Y el Cristo es el Salvador, el Cristo es el Señor, a quien tú, Señor, designaste para salvación. Y nos gozamos en ti, en tu salvación, porque entendemos que solo ha sido posible mediante la obra de nuestro Señor y Cristo Jesús. No lo entendemos, Señor, pero lo agradecemos, lo creemos y queremos vivir en esta fe hasta el fin de nuestros días, Señor, hasta que tú nos des aliento de vida. Que podamos también llevar este testimonio a los que no lo han oído, Señor. Ayúdanos, por favor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bien, mi hermano.